Hola queridos amigos, otra vez con ustedes el psicólogo Jorge García Jain y quiero llevar ahora este momento a analizar las desregulaciones emocionales o una desregulación emocional. Y esto que quiero proponer es como una intervención psicoterapéutica. Si lo que vas a escuchar resulta de tu interés y digno de compartir con alguna persona, por favor hazlo, nos ayudarías y ayudarías a aquella persona en este asunto. Y bien, se ha teorizado que los problemas psiquiátricos tienen un origen en alteraciones bioquímicas. Y esta postura es debida al desconocimiento de causas evidentes de alteraciones orgánicas para hacer un diagnóstico confiable. Pero, lamentablemente, no existen pruebas clínicas que puedan avalar tal postura. Tales aseveraciones no cuentan con respaldo científico y, en consecuencia, se pueden considerar solo lucubraciones. Y bien pueden tener respaldo de las empresas farmacéuticas, quienes han vendido al mundo occidental que todos, o la mayoría de los seres humanos, estamos enfermos, psicológica o psiquiátricamente, llevándonos a la conjetura jalada de los pelos. Todo ser humano, o un altísimo porcentaje de ellos, tiene algún padecimiento mental y en consecuencia requiere de sus medicamentos. Fórmula clave para llevar a lo que es un señor negocio de billones de dólares en el planeta. Pero no para ahí el inconveniente, pues estas empresas sugieren científicamente que sus medicamentos creados y comercializados desde hace muchos años sirven casi para todo padecimiento mental y por ende el mismo concepto le han vendido a los médicos, con datos dudosos de sus nobles, satisfactorios y enormemente beneficiosos y aliviadores efectos. Pero el asunto crea intereses en una cadena larga de instituciones y particulares que son objeto de los benevolentes transnacionales o las benevolentes transnacionales farmacéuticas, incluidos los médicos de cabecera o los psiquiatras que recetan sus maravillosos y milagrosos medicamentos, quienes reciben ya becas o ya estímulos económicos sutilmente otorgados por permitirles hacer un gran beneficio a la humanidad, aliviando sus múltiples males, enganchándoles de por vida a muchísimos de los medicamentos que deben adquirir sistemáticamente en su vida. El diario español La Vanguardia, en una entrevista publicada en el 2012, entrevistó a Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina en el 93, concedido junto a Philip Sharp por sus trabajos sobre el ADN y la forma de disposición de la información genética en los genes. En ella denunciaba sin tapujos una forma de operar de las grandes farmacéuticas, forma que antepone los beneficios económicos a la salud y detiene el avance científico en la cura de enfermedades. La denuncia de Roberts alcanza a muchas de las verdades del sentido común del sistema, como la de la necesaria rentabilidad privada en la investigación para la obtención de fármacos necesarios y eficaces, y cuestiona los padecimientos o los procedimientos y objetivos de investigación para la consecución de nuevos fármacos, declarando: he comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad.
Para apoyar su argumento señala cómo las investigaciones encaminadas a buscar solución a determinadas enfermedades son relegadas por aquellas orientadas a convertir en crónica una enfermedad y en más rentables los beneficios obtenidos con los medicamentos que cronifican las dolencias, las mantienen ahí. También dice, las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarnos como en sacarnos dinero. Así que, de repente, la investigación es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría para que haga desaparecer cuando deja de tomar el medicamento. Roberts señala que, igual que la medicina que cura del todo no es rentable, tampoco lo es investigar las enfermedades que afectan a los países. También pone de manifiesto cómo el interés de la industria farmacéutica privada por la salud en sí misma y como valor universal es inexistente, y que, como no podía ser de otra forma dentro del sistema, sirve a los mercados del capital. ¿Como cualquier otra industria? Sí, pero es que no es cualquier otra industria. Estamos hablando de nuestra salud y de nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos. Si solo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. Y la premisa de cronificación de los padecimientos no es exclusivamente para los mentales, sino para cuanto mal ha buscado atender y que bien ha logrado monopolizar la medicina alopática, también llamada medicina moderna. Pero mi interés está circunscrito a lo psiquiátrico o psicológico que, aunque no es lo mismo, apuntan hacia los mismos síntomas y con herramientas de intervención diferentes. Y tanto la psiquiatría como la psicología, así como los medicamentos, se han erigido como indispensables y permanentes en la vida del hombre, para que nunca dejen de acompañarlo y les deban sus deferencias, honores y, sobre todo, economías. Thomas Szasz y otros escribieron acerca de lo que se conoce como antipsiquiatría. Ensayos encaminados a contraatacar la confabulación de las farmacéuticas, los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias. Y se pueden hallar artículos o libros de ellos en las librerías, y es recomendable la información que presentan, misma que aporta elementos de juicio de alto valor. Ahora bien, esto de la desregulación de emociones, pensamientos, sentimientos, etc., se ha clasificado, se ha etiquetado como TLP, trastorno límite de la personalidad, que es una enfermedad crónica y carísima. Pero debo apuntar hacia ese trastorno, mismo al que los especialistas también abonan a la concepción de un padecimiento crónico, degenerativo, dicen, y disfuncional para una buena parte de quienes lo padecen. Y así es, yo lo he visto, se ve continuamente, obligándolos moralmente a consumir de por vida medicamentos y terapia. Y es ahí donde está el punto de inflexión. Los intereses de los controladores de la ciencia y poderosos que la exprimen a su favor se han hecho oír por la prensa y cuanto medio ha estado a su alcance para que a lo largo de los años se dé por sentado lo que todavía no es verdad comprobada y que podrían ellos resumir de esta manera: el trastorno límite de la personalidad tiene origen en una desregulación química
Es un trastorno de por vida y no una alteración temporal. Requerirá medicación hasta que la muerte o un milagro llegue. Deberá estar bajo terapia por toda su vida para ser funcional y quizás feliz. Eso es lo que dicen. Pero vamos a la identificación de estas anomalías. Los signos y síntomas que dieron lugar a esta categoría de trastorno límite de la personalidad, acorde con la más alta autoridad oficial, la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, en materia de diagnósticos, se encuentra en un mínimo de 5 de los siguientes síntomas y signos. Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la máxima autoridad en cuanto a esos asuntos de carácter psicológico y psiquiátrico. Y dicen que entre los, este documento, este manual dice que entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: miedo intenso de abandono, incluso llegar a medidas extremas para evitar una separación o un rechazo real o imaginario. 2. Un patrón de relaciones intensas e inestables, como idealizar a una persona por un momento y luego creer que esa persona no muestra interés o es cruel, malvado. 3. Cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas y valores, y verse a sí mismo como malo y como si no existiera. Siguiente. Periodos de paranoia relacionados con el estrés y pérdida de contacto con la realidad que pueden durar desde algunos minutos hasta algunas horas. Siguiente. Comportamiento impulsivo y riesgoso, como apuestas, conducción imprudente, sexo inseguro, ola de gastos, atracones o abuso de drogas o sabotaje del éxito al dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva. Amenazas o conductas suicidas o autolesiones, a menudo en respuesta al miedo de separación o rechazo. Grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. Uno más, sentimientos continuos de vacío. Y el último, enojo intenso, inadecuado, como perder el temperamento con frecuencia, ser sarcástico o amargado, o tener peleas físicas. Estos mismos síntomas suelen aparecer en una relación de codependencia extrema, como lo señalé en mi libro Adicción a las Relaciones Destructivas. De ahí que los síntomas, desde mi perspectiva como psicólogo, surgen ya no solo en respuesta ante las amenazas para defensa del yo, sino como forma de autodefensa física y sobrevivencia desde etapas muy tempranas en la vida de los individuos diagnosticados de esta manera. De igual forma, puede aparecer de manera parecida una desregulación emocional, de pensamientos y de sentimientos, pero ante una verdadera pérdida de una persona amada, quien, habiéndose afectado en tales funciones, le resultan demasiado difíciles de controlar. Y en consecuencia, una hipersensibilidad semejante a una depresión posparto, caracterizada por llanto descontrolado, a pesar de lo absurdo que le pueda parecer, le impele compulsivamente a dolerse tanto con asuntos nimios como con los trascendentales. Quiero hablarte de lo que experimenté hace algunos años, de unos lindos gatitos. Mi esposa e hijas solían recoger animales heridos, huérfanos o atropellados, y en cierta ocasión recogieron 4 gatitos blancos, mismos que eran muy bonitos, pero a los que no se les podía acercar
ni para darles leche. Acariciarlos o abrigarlos, pues agredían, arañando y rugiendo amenazantes, como era una costumbre. Se les alimentaba, crecían y se les colocaba en lugares adoptivos. Pero estos no se dejaban enseñar y les tenían manos y brazos arañados a ellas, como sus cuidadoras. Progresivamente fueron cediendo en sus agresiones de defensa, mismas que seguramente habían aprendido ante niños o adultos que les agredían desde los primeros días de nacidos. Los primeros 3 fueron adoptados por diferentes familias que se enamoraron de ellos porque su aspecto era muy agradable. Solo uno mantenía una conducta huraña y tardó algunos días más para asimilar el acercamiento humano y ser adoptado al fin. La paciencia, cuidado y amor brindados por humanos empáticos curó las heridas. Y si estos actos sobre los animales son curativos, ¿quién dice que no sucede lo mismo entre los niños, adolescentes o adultos violentados en su infancia? Quienes a través de la curación de sus heridas emocionales, junto con los medicamentos afectivos apropiados y espirituales, pueden hacer las conexiones, las desconexiones dañinas para crear las correctas que tal vez nunca fueron realizadas. ¿Por qué suponer que los gatos agredidos en su periodo de desarrollo y agresivos en su adolescencia serán gatos mansos en su adultez? Dudo de esa modificación. Cuando se aprendió una forma de defenderse para su supervivencia, de igual manera sucede con los humanos adultos que nunca pudieron sanar sus heridas infantiles. Seguirán siendo seres huraños, insatisfechos e infelices. Y entre más temprano se trate la violencia, más pronto se curan las heridas tempranas. De forma similar sucede con el cerebro humano. Aunque desaprender en los humanos cuesta mucho más y en los efectos perduran en el tiempo. Sin embargo, es posible deconstruir la arquitectura neuronal tejida anómalamente desde la primera infancia. Quizás se trate de factores epigenéticos, es decir, el estudio de las cosas, de los elementos que sin corresponder con la genética, como clásicamente se dice, las cosas que suceden en derredor juegan, del niño principalmente, juegan un papel muy importante en la genética, interactuando con los factores genéticos que son determinados por el ambiente celular en lugar de por la herencia. Esto resulta un tanto difícil de entender. Trabajando desde antes del nacimiento del niño afectado, sucede esto. Pues en algunos casos, en donde hay sufrimiento de la madre y las diferentes sustancias estresoras influyen en el temperamento del próximo ser y se agravan los efectos si a esto se agrega dolor, vergüenza, sufrimiento, humillación, abandono y lo peor, una terrible sensación de desamparo a través de maltrato, abuso físico o sexual, indiferencia, soledad, etc. Y aunque los medicamentos administrados al paciente diagnosticado con TLP pueden sí ayudar enormemente y ser un soporte para sobrellevar el tratamiento psicológico, también son susceptibles de erradicarse antes de que hagan su efecto adictivo y tenga mayores problemas con una dependencia
de los medicamentos. Y a la vez se requiere desmontar las estructuras anómalas infantiles, todo lo que aprendió. Construir conexiones nuevas, surgidas a través de estímulos suficientemente fuertes que le representen autoridad, verdad, beneficio, afecto, valoración, significancia, elementos que generalmente se hallan en prácticas de una profunda espiritualidad, y estar inmerso en una familia sana o sanada y que le ame incondicionalmente. La aseveración de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, tiene una repercusión de equilibrio en todo el organismo, que independientemente, veamos bien esto, independientemente de que una persona haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento, al no poder vencer su desregulación emocional, requiere una transformación progresiva que tiene como propósito la estabilidad emocional de aquellos que no sanaron con esa relación inicial con Dios, misma que no está contemplada en la transformación del corazón del hombre por Dios. De igual manera sucede con aquellos que llegan a un nuevo nacimiento, transformación del alma, con cáncer, diabetes, hepatitis, etc. Tal nuevo nacimiento no significa que su experiencia sea una transformación del organismo, pues es, repito, exclusivamente del alma la que es objeto de transformación. La siguiente parte viene en unos días. Hasta la próxima. Inscríbete si no lo has hecho. Suscríbete a nuestro canal. Saludos.